Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y comenzamos con otro nuevo perfume de Orgaz Privé, mi colección. Así que disparo ya con un Acqua di Parma que ya habéis visto en la miniatura y en el título. Señoras y señores, intro. Quieto parado, ahora mismo todo el mundo visitando www.javierorgaz.com para haceros con uno de los perfumes de su colección, por supuesto, de perfumería más bonita, más graciosa que todas las cosas, en concentración extracto. Y además, si os hacéis miembros del canal y Patreons, mejor que mejor, porque son los que sustentan el canal con los perfumes. Así que si no lo hacéis, ya sabéis que estáis malditos. Vosotros sabréis lo que hacéis. He dicho. Forma parte de la colección Blue Mediterránea, así que aquí tenemos Chinotto de Liguria. Así que Liguria para todos y ahí se queda. Bueno, cajita de cartón, vidrio como siempre de costumbre, vaporizador muy correcto, va bien, no es la octava maravilla, pero va muy bien, es un 8. Y el tapón pues siempre mejorable. Esto también es una máxima. Dentro también, pues, Crit no se escapa, ¿eh? O sea que es lo que hay. Bueno, pues ahí que voy. Y me voy a aplicar solamente aquí, porque, bueno, ya la tengo también aplicada en un secante. Y esta fragancia es muy especial. Creo que de todas las que hay ahora mismo, de las que estoy sacando, o he sacado ya de la colección mediterránea, es la que tiene más carácter y un carácter muy marcado y además muy animálico, o sea que la tenemos ahí zumbando fuerte y además tiene una estela y una proyección que se alargan, es decir, tiene un secado que además también es lento, porque es un secado lentísimo, y nos va a acompañar aproximadamente durante unas 8-9 horas, dependiendo del calor que estemos viviendo en este momento, o en aquellos momentos, o en los momentos que sea. Y una estela y una proyección que se va a alargar durante aproximadamente una hora perfectamente, zumbando en plan salvaje, que luego se va retrayendo poquito a poco, pero que van a hacer la delicia de las personas que amen esta fragancia, que tiene unas peculiaridades muy marcadas. En la salida tenemos Chinotto y mandarina. Chinotto aquí en España le llamamos mandarino moruno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que tampoco me preocupa mucho. Esto es así que se queda con Chinotto y así nos evitamos que nadie se pueda sentir ofendido. Es que esa realidad. Bueno, notas de corazón. Romero, jazmín, geranio y cardamomo. Pasamos a las notas base. Pachuli y almizcle. Bien, sí. Es cítrica en la salida, pero a mí me gusta mucho porque a esta sí que la encuentro yo realmente un toque lo suficientemente fuerte como para que sea utilizada, y ya entro directamente en versatilidades. Se puede utilizar durante todo el año, pero también por la noche. Aquí jugamos una baza nocturna importante. Y ojo, cuidado, porque a lo mejor puede ser una fragancia que no le guste a si pensamos desde el punto de vista heterosexual, a todas las chicas, ¿vale? Porque tiene unas connotaciones que voy a decir luego un poco extrañas. Bien, salida cítrica que no es cítrica tanto en cuanto hacia irte al jugo, sino cítrica en cuanto a la fruta. Vamos a trabajar aquí mucho más, no lo típico que estamos acostumbrados dentro, por ejemplo, de Acqua di Parma, a sentir los jugos cítricos del limón, el olor, no, de la bergamota, no. Aquí lo que estamos sintiendo es más el toque frutal, tanto del Chinotto como de la bergamota, como del limón, etcétera. Es más frutal, tiene un toque en la salida que no es tan cítrico, pero sí que es muy frutal cítrico, ¿vale? ¿Lo entendemos? Yo creo que sí, porque tengo a los seguidores y seguidoras más listos del universo. Sigo con más. Romero, jazmín, geranio y cardamomo, toque de rosa ligeramente verde para esta fragancia que sí que nos presenta toques verdes, por supuesto, pero que no son realmente los protagonistas, porque aquí quien marca la pauta
es el jazmín, pero es el jazmín con unos toques además que vendrían a ser muy animálicos. Creo que no es solamente por el jazmín, sino porque han empleado una molécula que además da ese toque animálico y de la cual ya hablé en mi canal. Es una molécula que huele auténticamente a heces, ¿vale? A caca de la vaca, pues así. Y eso es lo que tenemos una vez que se ejecuta el secado. Yo he estado leyendo algunas críticas de perfumería al respecto. Nadie se hace eco de esto, pero es que además es que clama al cielo el alto contenido que tiene en esta molécula. Es que yo se la detecto. O sea, es que lo que tiene es conocer las cosas. Es que se la detecto. Es que mucha gente le echa la culpa de este animalismo al jazmín que lleva esta de aquí. Y no es así. Es que creo y estaría prácticamente convencido de que va muy subido de la famosa molécula, ¿vale? Entonces, ¿lo puedes decir? ¡Júralo! No, no lo voy a jurar. Es una apreciación olfativa, pero me da a un tono fecal en la composición. No lo puedo evitar, me da tono fecal. ¿Está chulo? Sí, mola. Mola porque está mezclado con flores. No llegamos a ser un tono de estiércol, ni muchísimo menos. Vamos a ver que se me entienda. Estoy hablando desde las sutilezas. Todas las fragancias llevan algún tipo de molécula, aceite esencial, algo que es realmente horripilante, pestoso, tal cual. Pero aquí se hace mucho más presente. La tenemos ahí. Y es que no se puede evitar. Por eso digo que esta es la más de las que llevo presentadas, es la que más me gusta para la noche también, porque se da mucho más al juego. Además, luego pensar también que la mezcla de bacterias, piel y tal le da también otro tono. Está muy acompañado de verde, está muy equilibrada, está muy bien, pero es muy personal. ¿De acuerdo? No es una fragancia que sea fácil. Yo no la entiendo una fragancia fácil, lo siento. En cuanto al tema de las duraciones, no hace falta reaplicar entre medio también, ¿eh? Yo no reaplicaría. Da un resultado muy óptimo hasta 8 o 9 horas sin necesidad de reaplicar. La verdad es que es así. Yo ni siquiera me planteo cuando la uso el tener que estar reaplicándola. Va dependiendo también del calor que tenga y cómo me vea cómo está la cosa, pero es que tiene densidad. O sea, es que precisamente por este tipo de juego que hace junto con los verdes y por supuesto con ese jazmín enmascarado con ese toque tan sumamente animálico, porque es muy animálico el toque que tiene y no es por el jazmín, no, pues la hacen que sea pues auténticamente especial, ¿eh? Y el chinoto, lo siento, pero queda en la salida, toque frutal, pero en la composición final se va perdiendo. O sea, tenemos la salida, pero luego después se acabó lo que se daba. Así que con Liguria pues tenemos lo que tenemos una fragancia que es verde, que está muy animálica, que en la cual resalta sobre todo ese jazmín, que se lo lleva de calle, el toque de jazmín se lo lleva de calle porque está muy bien acompañado con esta molécula, o entiendo que la lleva, poco me tendría que equivocar yo. Y luego efectivamente el pachuli, seguimos manteniendo un tono verde junto con los almizcles que hacen que se endulce ligeramente, ¿vale? Porque no todo es, venga, vamos, aquí está un trayazo y una caña sutil, porque es sutil, ¿vale? Pero es persistente, aguanta mucho, tiene persistencia, se cae en ropa y te aguanta hasta el día siguiente sin ningún tipo de problema, la tienes que lavar, ¿vale? Eso es fundamental y prioritario, lavar la ropa. No considero tampoco que sea la típica fragancia en la cual sea para vestir la ropa. No la considero tampoco deportiva, con lo cual estoy limitando más lo que es su versatilidad. Me gusta mucho para invierno, no tanto en cuanto para verano. En verano me gusta porque precisamente por esos matices que tiene fecales, considero que se desempeña muchísimo mejor en invierno. ¿Por qué? Pues porque todos estos matices cárnicos, animálicos, emergen muchísimo más con calor. Entonces no me parece que sea una fragancia que se ajuste a un tiempo de calor, ¿vale? A un verano, a una primavera fuerte de calor, no. Esto es mejor en invierno, otoño-invierno, o veranos y primaveras súper fríos, ¿vale? Porque siempre digo, veranos y primaveras hay 50.000, lo mismo que inviernos y otoños, ¿vale? ¿Me entendéis? Sí, lo sé. ¡Viva la inteligencia de mis seguidores! Bónicos requetes alaos todos. Y además unos seguidores muy guapos, porque yo tengo unos seguidores guapísimos. Y guapísimas también. ¡Bellas!
Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo, que no sé si será privé o lo que será. Yo ya no sé, pues estoy ya, vamos, que tiro la casa por la ventana. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Vuelvo a repetirme, pero es que ya sabéis que yo me repito muchísimo. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.